Buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Mosnac, soy el director comercial de Altai para América Latina y Caribe. En primer lugar, quiero obviamente agradecerles por la participación, no solamente en este webinar, sino en los que hemos dado anteriormente. Estamos sumamente agradecidos justamente por la participación, hemos notado una concurrencia muy importante, no solo en la registración, sino en la participación en sí. A diferencia de las sesiones anteriores en las que el ingeniero Felipe Sarta ha hecho unas presentaciones, unos webinars que ya están disponibles, algunos en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Esas presentaciones se hicieron con un enfoque realmente técnico, digamos, donde se trataban temas de configuración de equipamiento, de la gestión, perdón, déjenme cambiar la forma de presentación. Un segundo. Ups. Ok. Continuando con la presentación. La idea, como les decía, en las sesiones anteriores fueron bastante técnicas para ver la configuración de equipamientos, de la gestión, etcétera. La idea por ahí de estas presentaciones, de la que vamos a hacer ahora y las que van a venir más adelante, son orientadas a analizar los casos de éxito y los casos de negocios específicamente para cada uno de los segmentos de mercado. Esta sesión, al igual que las anteriores, están siendo grabadas, con lo cual lo van a poder consultar en nuestro canal de YouTube, en Altai Technologies Latam, al cual le pedimos que por favor se suscriban, si pueden. Así de paso el sistema les avisa cuando hay novedades, cuando subimos casos de éxito, etc. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer como en todas las sesiones anteriores, es decir, vamos a arrancar con la presentación en sí, tratando la problemática del día, y al final vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas para que puedan consultar. Si no podemos consultar o responder todas las consultas, obviamente nos pueden escribir un correo que con gusto vamos a responder. Veamos un poco la agenda. En primer lugar, para los que no conocen Altai, veo que hay gente registrada, muchos son partners, pero hay gente que no son clientes actuales de la compañía y posiblemente no conozcan y simplemente se hayan suscrito al webinar justamente para ver de qué se trata, cuáles son los valores que podemos ofrecer, etc. Vamos a presentar quiénes somos, cuál es el portfolio de soluciones y después de lleno iremos a la problemática de cobertura en puertos de contenedores, viendo cuáles son los desafíos a tener en cuenta, cuáles son las ventajas de Altai respecto a otras soluciones del mercado y cuáles son los productos recomendados que se utilizan en este tipo de entornos. Y vamos a analizar un caso específico de esta aplicación. Luego veremos la parte de cobertura en bodegas. Los puertos de contenedores en general tienen bodegas, pero el caso de bodegas es muy amplio, hay muchas aplicaciones diversas o muchos casos diversos de aplicaciones en bodega, lo que llamamos bodegas o áreas indoor extensas. Vamos a analizar las ventajas de la solución de Altai, cuáles son los productos que normalmente utilizamos y analizaremos un breve caso de éxito. En primer lugar, mencionarles quiénes somos. La compañía Altai es una compañía que nace en el año 2006, con base headquarter en Hong Kong y su área de investigación y desarrollo en Shenzhen. Nuestra fabricación está en Taiwán y tenemos presencia actualmente en más de 100 países. Somos una compañía high-tech, digamos, podríamos decir que una compañía de nicho,
porque solo nos focalizamos en una tecnología específica, con desarrollos innovadores, en soluciones de banda ancha inalámbrica que vamos a ver más adelante. Dentro de las tecnologías inalámbricas hay muchas de banda licenciada, no licenciada. Nosotros nos focalizamos exclusivamente en banda no licenciada para dar servicio Wi-Fi a terminales de cliente. Estos pueden ser laptops, tablets, smartphone o cualquier otro dispositivo handheld. Las soluciones que tiene Altai, que ofrece Altai, es mediante un portafolio de tecnología Wi-Fi para exterior y para interior para macro, micro y picocelda. Vamos a ver que en el caso de macrocelda tenemos un diferenciador importante y Altai es único en esa tecnología. Y nuestro esquema de comercialización es por venta indirecta, es decir, no vendemos al cliente final, sino que vendemos a través de integradores, partners, distribuidores en general. Bueno, veamos ahora muy brevemente los productos de Altai, el portafolio de productos para aquellos que no lo conozcan. Obviamente por razones de tiempo y porque no es el foco de esta presentación, vamos a hacer una mención breve y no en detalle de cada uno de los productos. Dejaremos eso para más adelante en alguna otra presentación, algún otro webinar. En principio, nuestro portafolio está dividido en dos, en los equipos de exterior y los equipos de interior. El portafolio de producto de equipos de exterior, tenemos en principio los equipos de gran cobertura, son los equipos de la familia A8 NAC, que están en tres opciones, la opción A8 EI-NAC, la versión con antena integrada, la versión A8 NAC con antenas externas de orientación flexible para hacer coberturas entre 70 y 360 grados, y la versión omnidireccional con antenas integradas, que es el A8 INAC. Estos equipos son de gran cobertura, son MIMO 8x8 con Smart Antenna Technology, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Son equipos con el estándar AC, y lo importante destacar aquí que son productos que permiten dar servicio Wi-Fi a un terminal en áreas abiertas en línea de vista, hasta 1 kilómetro en la opción omnidireccional y hasta 1.7 kilómetros en la opción sectorial. Vamos a ver más adelante cómo se llega a esas distancias y por qué Altai es único en esa tecnología. En el rango medio, ya específicamente están las líneas de alta performance, tanto 3x3 como MIMO 3x3 como 2x2, Single User MIMO, que son las líneas A3EI y A2 respectivamente, y la nueva línea de productos AX500, que son del estándar 802.11ac Wave 2 MU MIMO. Son equipos, todos los equipos que mencionamos aquí son equipos de banda dual, estándar AC, y con niveles de estanqueidad mínimamente IP67 en la mayoría de los productos. En los productos AX500 están bajo el estándar IP68. Los rangos de temperatura van de menos 40 a más 60, me refiero a temperatura de operación de los productos. Son equipos de altísima robustez y que permiten instalaciones duraderas en exterior, justamente por estas características, ¿no? Por último, la línea de bajo costo MIMO 2x2 en dos opciones, en la opción de banda simple, tanto con antena integrada como con antena externa, y en banda doble, el que está aquí a la derecha, que es el equipo C2S, que también es estándar 802.11ac. Si nos fijamos aquí, el C1N y C1AN son con antena integrada en banda 2.4 y 5 GHz respectivamente, son dos productos, y la opción de antena externa. Importante decir aquí que estos equipos pueden configurarse también como CPE, lo utilizamos muchas veces como CPE para extender la cobertura desde las radiobases de mayor cobertura hacia un cliente final, como un equipo de cliente que va en la casa del cliente. En cuanto al portafolio de equipamientos de interior, tenemos los equipos de alta performance, los equipos A3C y A3W para techo y pared. Son equipos con el estándar 802.11ac, que llegan hasta 1.75 gigabits por segundo entre las dos bandas. Como decimos acá, la versión Omni para techo y la versión sectorial para pared. Después
tenemos la línea de productos de bajo costo en dual band, que son los equipos A2C y C2S, son equipos de menor, obviamente menor costo y menores prestaciones, pero que aplican en diferentes escenarios, también con estándar AC, y la línea de productos de bajo costo single band, es decir, de banda única, como son los C1N en banda de 2.4 y C1AN, estos sí son 802.11N, y la versión C1NI, que es la versión del CPE industrial para aplicaciones justamente industriales específicas y preparadas justamente para eso. En cuanto a las soluciones de gestión, bueno, Altai ofrece una herramienta de administración de red que nos permite contar con cierta información, tales como bueno, estadísticas detalladas para ver el tráfico, ver la asociación de clientes, gráficos, digamos, de estado de los access points, etcétera, ¿no? Sin embargo, tiene otras opciones, permite también realizar upgrades masivos de firmware, realizar configuraciones basadas en template, el sistema permite autodescubrir los APs, con lo cual por eso se habla de cero configuration en esta plataforma, y permite obviamente visualizar alarmas. Esta plataforma está integrada con Google Maps, con lo cual se puede también geoposicionar los AP justamente para ver las alarmas y ver la posición de los equipos y cómo estos equipos están funcionando. En estas tenemos tres opciones de gestión. La opción de Altair Care Cloud, o sea, como el nombre lo indica, es un Altair Care, la versión de Altair Care en la nube, que ya Felipe creo que hizo un webinar al respecto. De manera resumida podemos decir a los que no conozcan el sistema que es una aplicación funcionando en la nube con facilidades de administración de red y de servicios. Esta versión no requiere de un servidor, simplemente se accede con un browser, y el esquema de licenciamientos es mediante créditos consumibles. Tiene una capacidad virtualmente ilimitada, está, digamos, hosteado en los servidores de Amazon. Y lo que sí es importante destacar, sobre todo para diferentes tipos de aplicaciones, que el equipamiento, el access point tiene que tener una salida a internet para poder llegar hasta el Altair Care. Si no hay salida a internet, no es la solución para esa aplicación. La opción de Altair Care on-premises es una versión de Altair Care virtualizada que corre sobre un servidor Linux. En este caso, el esquema de licenciamiento es vitalicio, es decir, se compra ustedes pueden comprar el software, las licencias para la cantidad de network elements, y obviamente es escalable, digamos, comprando más licencias. Pero en el caso de tener una red de tamaño limitado, las licencias son vitalicias, se adquieren por única vez. La última opción de gestión, vemos que acá tenemos tres opciones, opciones flexibles de gestión, es mediante Altair Gate, que es una versión de, digamos, con Altair Care dentro de una appliance, con funcionalidades adicionales, como el caso de características de gateway. Es decir, es un dispositivo que permite justamente agregar funciones como la de tunneling, por ejemplo, que fuera necesario en algunos tipos de redes. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Aplicaciones de Wi-Fi a infinitas, digamos. Nosotros tratamos de clasificarlas o agruparlas en tres grandes grupos. Las aplicaciones de banda ancha inalámbrica, típicamente son soluciones enfocadas a Smart Cities, a Wi-Fi para exterior, Wi-Fi rural, bueno, diferentes aplicaciones, inclusive Wi-Fi para redes de gobierno. Después están las aplicaciones, el otro grupo de aplicaciones industriales y redes privadas. Básicamente son quienes usan la tecnología Wi-Fi o los servicios de Wi-Fi como una infraestructura propia, de uso propio. Ahí englobamos bodegas, puertos de contenedores, áreas de mantenimiento de aeronave, logística ferroviaria y otras aplicaciones que no vamos a ver en este caso en este webinar, pero que las haremos más adelante porque la problemática básicamente es diferente. Pero sí la parte de puertos de contenedores y logística, que es lo que vamos a ver en esta sesión.
Y por último, las aplicaciones de offloading de 3G sobre 3G y 4G sobre Wi-Fi, la cual también tenemos soluciones enfocadas para eso. Y es bueno que lo sepan. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de Altai para este tipo de aplicaciones industriales. Proveemos la mejor cobertura non-line of sight, o si en línea de vista o cercana a línea de vista. Veremos un poco más en detalle más adelante. Sobre todo porque resulta ideal para ambientes con muchos obstáculos, como el caso de los entornos portuarios que vamos a ver en un minuto. Tenemos una robustez muy importante, no solamente por la calidad de los productos, sino porque además podemos proveer redundancia de cobertura, de backhaul. Son equipos que además están preparados para exterior para durar mucho tiempo. IP67, temperaturas extremas. Manejamos un gran ancho de banda, tenemos soluciones, prácticamente todas las soluciones de Altai son 802.11ac y estamos evolucionando constantemente a los nuevos estándares del mercado. Hablamos recién de los equipos MU-MIMO, que son de mayor, que permiten, digamos, hablar con varios usuarios simultáneamente, a contraposición de los SU-MIMO o de Single User MIMO. Bueno, y lo menos importante, compatibilidad con los terminales. Es decir, si el sistema de Altai fuera solamente para un grupo de terminales, no sería lo suficientemente deseado por nuestros clientes, ¿no? Y por último, soportamos de manera completa, con un portfolio de interior y exterior, con una única red de gestión. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en la parte de puertos de contenedores específicamente. Existen muchísimas marcas de Wi-Fi, bueno, muchísimas marcas de Wi-Fi en general y algún grupo de marcas de Wi-Fi, de equipos Wi-Fi, de tecnología Wi-Fi para exterior. Sin embargo, no todas resultan adecuadas, a pesar de que diga equipo preparado para exterior, no resultan todas adecuadas para un entorno portuario. Altai se ha posicionado muy bien en este sector. Vamos a ver las razones por las cuales, cuál es el diferenciador. En primer lugar, analicemos un poco el escenario, ¿no? El terminal tiene muchos obstáculos, es un lugar extremadamente desafiante porque hay obstáculos metálicos, hay cosas en movimiento, son áreas sumamente grandes que hay que considerar y en general la problemática siempre se presenta de la misma manera. Yo creo que solamente con mirar la imagen uno puede apreciar un puerto típico al lado del mar. También hay puertos secos, digamos, puertos no cercanos al mar, de acopio de contenedores, pero básicamente la problemática es la misma. Es una gran superficie cubierta por muchos obstáculos en la cual hay que dar servicio Wi-Fi. Estos puertos anteriormente o incluso en la actualidad utilizan narrowband, que son sistemas de banda angosta, como el nombre lo indica, y que son soluciones propietarias, es decir, típicamente el que vende la radio base vende el terminal, y al tener el terminal una interfaz que no es estándar, no es abierta, los precios resultan bastante importantes. Con la aparición de tecnologías de banda ancha inalámbrica, Wi-Fi, para áreas extendidas, como el caso de Altai y algunas otras opciones, bueno, se pueden utilizar o brindar servicios de banda ancha, obviamente, con más y mejores servicios, no solamente un servicio de comunicaciones, sino pueden montar varios servicios de comunicaciones, y obviamente al tener una interfaz Wi-Fi que es estándar, los precios de los terminales bajan bastante. Muchos de los puertos han empezado a migrar a Wi-Fi ya hace rato. Veamos cuál es el requerimiento típicamente de un puerto de contenedores. En principio, contar con Wi-Fi de alta disponibilidad, ¿sí? Wi-Fi para gestión logística, o sea, lo que es gestión logística en tiempo real, conectarse a servidores en tiempo real. En algunas ocasiones se busca dar otros servicios, como el caso de voz sobre Wi-Fi, push to talk, mensajería. También suelen ser requerimientos
utilizar servicios de seguimiento de herramientas, contenedores, personas, camiones dentro del puerto. La conectividad inalámbrica para video suele ser muy demandada. En muchos puertos tienen cableado con fibra, pero en algunos lugares no, y es parte de la problemática del puerto tener la seguridad controlada interna. Bueno, soporte de sensores para automatización, control de acceso y otras aplicaciones que requieren de conectividad. La inalámbrica es una de las más costo efectivas. Y no menor la necesidad de tener servicios para otros usuarios, caso de red de visitas o red para los barcos o para otras aplicaciones que no deberían ir por la misma red de gestión logística, ¿no? Veamos cuáles son las áreas típicas a cubrir. Las áreas son típicamente pasillos de los patios de contenedores. Pensemos que el gran porcentaje de superficie cubierta de un patio de contenedores son los mismos contenedores, y hay que dar conectividad en los pasillos, también en las pasarelas. Las pasarelas son lugares donde no hay acopio de contenedores, pero sí hay vehículos, sí hay operarios, sí se requiere conectividad. En los muelles, arriba del barco, muchas veces hay que dar servicio arriba del barco también. En los gates, en los lugares de ingreso y egreso de vehículos. Obviamente en las áreas, lo que se llama MOB o Maintenance Operation Buildings, que es donde están las herramientas y la gente de mantenimiento requiere también conectividad en esos sitios. Y también en áreas de inspección, áreas donde tal vez se abren contenedores, se ve la mercadería, se inspecciona la mercadería. Y como siempre, damos una cobertura Wi-Fi en todo el puerto. Obviamente en las oficinas también nos solicitan conectividad. ¿Qué tipo de terminales? ¿A quién hay que darle servicio Wi-Fi típicamente? A handhelds, multimedia o rugged tablets, que pueden ser también las BMTs. Las BMTs son los terminales vehiculares que van dentro de los montacargas y otros vehículos. También hay dispositivos para push to talk sobre Wi-Fi. Los terminales que van en los tracks también. Laptops y otros dispositivos para la red de operación y mantenimiento, la gente propia, la gente de IT o la gente del puerto. Y terminales de red de invitados. Estos pueden ser diversos. Puede ser que un invitado venga con una tableta o con un smartphone, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Porque acá principalmente hay que dar servicios en los lugares donde indicamos recién, pasillos, etcétera, pero lo principal es todo el patio de contenedores, ¿no? Entonces nos encontramos que las mismas cosas presentes en los contenedores son obstáculos y hay que tenerlos en cuenta. Las grúas pórticas, que son las que están al lado en el muelle, son obstáculos importantes, es muchísimo metal. Las grúas RTG, las que van por encima de los contenedores, ahí ven la cantidad de metal que tiene ese elemento. Las grúas móviles, que que se mueven justamente por todo el puerto de manera libre. Obviamente los contenedores, vemos contenedores en muchos casos apilados, ahí se muestran 5, pero hay hasta 6 niveles de contenedores, con lo cual hay que buscar una buena estrategia para dar servicio entre medio de los contenedores, justamente con algo versátil. También obstáculos resultan, bueno, todo lo que se mueve en el puerto. Los puertos tienen diferentes vehículos que además mueven contenedores que son obstáculos en sí mismos, y obviamente las oficinas del puerto. Todo esto, digamos, se ve estáticamente. Ahora intentaré con esta, a ver si la plataforma webinar nos dejaría ver un poco esto de manera fluida, espero que sí. Pero esto es un corto video en cámara rápida que permite ver cómo es realmente la operación del puerto, donde vemos las grúas fijas, las grúas móviles, las grúas pórticas, los diferentes vehículos que están circulando por el patio de contenedores, las grúas ahí cargando el barco. Entonces la conectividad
tiene que darse en todo momento y en todo lugar, independientemente de la posición de los contenedores. Hablamos que la posición más grande ubicada, ocupada en el patio son los contenedores y que estos inherentemente cambian de lugar todo el tiempo. Entonces hay que dar una solución que permita dar conectividad en ese ambiente tan complejo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, hablamos de un ambiente con muchos obstáculos y muchas veces cambiante en el tiempo. En general son ambientes que tienen fuentes de ruido de diferentes orígenes, lo cual, bueno, esto justamente nosotros recalcamos mucho y solicitamos mucho a los partners que cuando van a hacer un dimensionamiento, no solamente el survey es una cosa interesante para conocer el lugar y ver las particularidades, sino también medir el piso de ruido, ¿no? Son lugares que tienen maquinarias, tienen un montón de cuestiones que generan ruido y que pueden ser nocivas para la transmisión inalámbrica. Se debe lograr un roaming suave, mantener el máximo ancho de banda para los handhelds y todos los dispositivos que van en las RTG, en las grúas y diversos terminales que pudieran pasar de una cobertura o del área de cobertura de una P a la siguiente sin perder la sesión, que es lo más importante, digamos. Entonces se debe garantizar eso en todas las situaciones del puerto. El uptime o el tiempo que tiene que funcionar la red tiene que ser lo más cercano al 100%, son aplicaciones de misión crítica, de operación 7x24, si el puerto no tiene una buena solución funcionando de comunicaciones, el puerto no opera de manera eficiente, obviamente. Lo no menos importante es la falta de infraestructura, o mejor dicho, la falta de flexibilidad de elegir dónde uno quiere poner el access point. Uno no puede dividir digamos, un cuadrado típicamente y decir quiero poner equipo aquí, aquí, en este otro sitio, porque muchas veces en ese sitio hay contenedores o hay una grúa o simplemente no se puede instalar. Y lo más importante en los puertos de contenedores, y esto por eso dentro de las aplicaciones de logística hay muchas, mencionamos anteriormente la parte de minería, digamos, logística ferroviaria, etcétera, pero yo creo que esta es como que engloba todas las particularidades o todas las complejidades de una solución de logística. En este caso en particular hay que tener en cuenta la corrosión. Estos equipos están al lado del mar, la salinidad, temperatura, rangos de temperatura muy grandes, vibración, se montan equipos en RTG, descargas, ayer Felipe en uno de sus webinars indicaba que sugerimos justamente el uso de protectores contra descargas atmosféricas. Y también es importante tener en cuenta que son lugares de alta chance de impacto mecánico. Es decir, yo no voy a poner un equipo en cualquier sitio porque posiblemente una máquina en un momento a otro lo pueda romper. ¿Cuáles son las ventajas de Altai en puertos de contenedores? Y aquí vamos a ver por qué nos posicionamos como líderes en puertos de contenedores. En primer lugar, podemos dar cobertura al 100% en todas las áreas del puerto, particularmente porque tenemos, y lo mencionamos al principio, un equipamiento que tiene una gran cobertura. Podemos hablar de 10 veces el área de cobertura respecto de otras marcas, de otros fabricantes de equipos Wi-Fi. La conectividad que podemos ofrecer es confiable y estable en todos los momentos de operación del puerto. Los equipos son capaces de optimizar el camino de comunicación hacia el terminal, con lo cual es robusto en cuanto a las situaciones cambiantes del puerto. En muchos casos se cablean los sitios donde se instalan los equipos con fibra o con algún otro método, pero en algunos lugares no es posible o porque el presupuesto no alcanza o porque simplemente el usuario no quiere poner cableado hacia los sitios. Nosotros podemos dar a través del segundo radio del equipo un backhaul completamente inalámbrico, es decir, una solución completamente inalámbrica dentro del puerto. Alta disponibilidad, hablamos de misión crítica. Nosotros tenemos la posibilidad de redundancia de cobertura y de backhaul, lo vamos a ver en un minuto, cómo. Y contamos con productos robustos, hablamos de IP67, los equipos que utilizamos normalmente
en áreas exteriores son equipos IP67 de alta estanqueidad que soportan 100% de humedad con condensación, soportan temperaturas, rangos extremos de temperatura de menos 40 más 60, los que digamos, lo pueden posicionar como un equipo realmente robusto dentro de este tipo de aplicaciones. Y no menor, por ahí ya lo mencioné, pero sí es siempre bueno recalcar que tenemos compatibilidad con prácticamente todos los terminales. En todos los proyectos que hemos hecho no hemos tenido problemas alguno, básicamente porque si el terminal tiene una interfaz Wi-Fi estándar, nosotros podemos dar cobertura a ese terminal, ya que Altai es estándar 802.11. Bueno, hablamos al comienzo del portafolio Altai y mencionamos un poco la familia de macro cobertura. Por ahí, para los que no conocen, dicen, bueno, llegar a 1 kilómetro y medio, ¿cómo hace Altai para esto? También mencionamos que la distancia de cobertura puede ser, digamos, en este tipo de proyectos bastante importante. Los equipos de macro cobertura lo que tienen son 8 radios y 8 antenas distribuidas en 4 paneles. Esta familia de productos fue desarrollada con tecnología Smart Antena. Todos los radios operan el mismo canal Wi-Fi y transmiten Wi-Fi en todas direcciones. Entonces lo que hace el equipo básicamente es transmitir en todas las direcciones. Para llegar a una gran distancia al terminal distante, digamos, el equipo se vale de paneles sectoriales, pero como están todos sintonizados en el mismo canal Wi-Fi, uno puede decir que es sectorial desde el punto de vista físico, pero omnidireccional desde el punto de vista lógico. Siempre las mayores distancias se consiguen con paneles sectoriales. Ahora, yo quiero dar una cobertura Wi-Fi omnidireccional. En este caso requiero de varios access points interconectados entre sí haciendo roaming, o de un equipo que tenga la posibilidad de hacer cobertura entre todos sus paneles con un único canal Wi-Fi, con un único, justamente sintonizado al mismo canal Wi-Fi, para que el terminal en todo momento, en toda posición, pueda estar conectado. Pero el tema de aquí no es cómo llego del equipo al terminal. Eso, digamos, no es que es fácil, pero sí es lo más fácil de resolver porque puedo jugar con las potencias y las ganancias de antena. Ahora, el equipo permite, justamente una vez identificada la posición del usuario, identificar la posición del usuario instante a instante. Entonces, puede en el camino de recepción, gracias no solamente a los múltiples caminos, haber identificado la posición del usuario, poder enfocar su atención en los paneles que están más próximos o más orientados al usuario. Eso es una parte para obtener la mejor potencia, recibir la señal con mayor potencia. Ahora, la potencia es una parte, lo importante es que el equipo además tiene un algoritmo de mitigación, un algoritmo adaptativo de mitigación de interferencia que hace que la relación entre la señal de ruido mejore notablemente. Entonces, ¿qué da como consecuencia esto? Un access point típico de mercado de exterior, que da unos 250 a 300 metros en el mejor de los casos, es lo máximo que puede dar contra un terminal. En cambio, el equipo Altai, gracias a este algoritmo de mitigación de interferencias, Smart Antenna Technology, MIMO 8x8, puede dar servicio a un terminal con Wi-Fi, como puede ser una laptop, un teléfono móvil o un handheld, a 1 kilómetro de distancia en línea de vista, y hasta 500 metros sin línea de vista. Esto trae varios beneficios. Por un lado, la menor cantidad de access point por kilómetro cuadrado, los menores costos de inversión en cuanto a, piensen en la infraestructura, o sea, montar un equipo no solamente considerar el equipo, sino tener la infraestructura, cableado, alimentación, etcétera, backhaul, los tiempos de implementación, los costos de implementación, los servicios de implementación se reducen notablemente. Otra de las ventajas que mencionamos es la respuesta frente a la interferencia. En un AP típico, cuando hay una fuente de interferencia localizada en algún lado, esa fuente de interferencia a un access point típico le da de lleno y seguramente el AP colapse y deje sin servicio prácticamente a todos los usuarios conectados. En cambio, el AP de Altai, de gran cobertura, justamente por tener múltiples antenas y múltiples radios, el equipo es capaz, mediante una fuente de interferencia localizada, dejar de escucharla. Básicamente no le presta atención, pero sigue sirviendo al resto de los usuarios. ¿Okay?
hablamos de esquemas de protección. Los puertos de contenedores son aplicaciones de misión crítica. La opción que presenta Altai, y por eso es un valor muy, muy importante, es la posibilidad de dar redundancia de cobertura, justamente con conmutación del terminal entre un AP y el otro, dependiendo de la operación de cada uno de los AP. Si yo estoy conectado o si el terminal está conectado a un access point, y ese access point falla, tenemos siempre un alternativo que le va a dar servicio, con lo cual eso mejora notablemente. Los equipos igual no fallan mucho, son equipos de MTBF de 10, del orden de 10 años, pero es electrónica y en el caso de falla, siempre en un puerto de contenedores tengo la posibilidad de dar servicio a través de otro AP. También es importante que si el equipo no falla, lo que puede fallar es el backhaul. Entonces, los equipos de Altai tienen la posibilidad de utilizar el segundo radio como radio de bridge, de manera tal de que si falla el backhaul primario, el backhaul más seguro, que es el backhaul cableado que siempre recomendamos utilizar, el equipo puede conmutar de manera automática y haciendo lo que se llama reversible esta conmutación en el caso de que sí se restaure la conectividad más segura, sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. Entonces tenemos redundancia de cobertura, redundancia de backhaul, y en el caso de que fallen los dos backhaul, el equipo sigue teniendo la redundancia de cobertura y ya el equipo en falla, a pesar de que no está en falla per se, sino está en falla su backhaul, lo que hace es emitir lo que se llama safe mode, emitir un SSID que dice no tengo backhaul, no se conecten a mí, básicamente. Otra de las ventajas es el fast roaming. Nosotros tenemos la posibilidad de dar un roaming muy rápido utilizando esquemas de digamos, de setting de umbrales de conexión y desconexión dentro de los equipos. También tenemos el estándar 802.11r. Y lo más importante que como utilizamos macroceldas en general, la probabilidad de que salte de una celda a la otra es mucho menor. Así que el fast roaming se va a dar con mucha menor frecuencia que con equipos de menores rangos de cobertura. Manejamos altos estándares de seguridad, obviamente los equipos y la gestión. Los equipos son capaces de manejar listas blancas y negras de MAC o de direcciones. La gestión también permiten ser validados cada uno de los terminales en un radio server. Manejamos 802.1x, con lo cual la seguridad no es un problema. Manejamos una alta concurrencia gracias al band steering, esto de manejar selectivamente los canales de 5 y 2.4. Y mediante el manejo del tiempo de uso en aire para los terminales de forma tal de maximizar el throughput. Lo muy interesante, hablamos de varios tipos de servicio, a veces piden también señales de voz, video. Los equipos tienen la posibilidad de manejar calidad de servicio para los diferentes, justamente, servicios, valga la redundancia, para que aquellos servicios que son sensibles al retardo sean tratados con mayor prioridad. Otra de las ventajas es justamente la opción de administración flexible. Hablamos que tenemos 3 administraciones: Altai Care Cloud, Altai Care On-Premises y la Altai Gate, que va a estar en breve en el portafolio. Un MTBF del orden de 10 años, tenemos equipos instalados en puertos de hace varios años sin caída de servicio. Justamente tienen componentes de alta calidad, tienen redundancias internas que lo hacen sumamente robusto. Tenemos una gran experiencia en puertos, no solamente a nivel mundial. En los 7, 8 años que estoy en la compañía aquí hemos hecho una gran cantidad de puertos en la región, más de 40 puertos, lo cual nos da una experiencia y sobre todo a nuestros partners muy importante. Y lo dejé al final, pero no es lo menos importante, sino que nosotros hacemos reuso de las luminarias del puerto, es decir, no tenemos que poner equipamiento, infraestructura adicional para montar los equipos, y además lo hacemos en menor medida que otros fabricantes, es decir, ponemos menos AP, menos access point o base station por kilómetro cuadrado. Entonces eso nos permite ahorrar muchísimo, en algunos casos hasta un 50-60% respecto a otras soluciones que no reutilizan la infraestructura y que tienen que poner infraestructura adicional. Entonces, ¿cómo se posicionan los productos de Altai para puertos?
En primer lugar, lo más representativo o lo que más abunda en un puerto de contenedores en nuestros diseños son los equipos A8. Hay que dar, dijimos, principalmente en las áreas más grandes, que son el patio de contenedores. Estos se instalan típicamente en luminarias. Los equipos A2 que se utilizan muchas veces como bridge para armar un segundo backhaul o para armar dos backhaul, el principal y el alternativo, se utilizan como bridge. Los equipamientos A2 como CPE en las grúas RTG, porque los equipos de Altai, los de macro cobertura, se instalan con las antenas haciendo un downtill, justamente inclinándolas hacia abajo, y las RTG tienen una altura importante junto con las grúas pórticas, con lo cual se ponen equipamientos A2 como CPE en general, A2 y A2E como access point en las grúas pórticas para dar servicios directamente al barco. Y en las oficinas, obviamente, equipamiento indoor. Podríamos hacerlo con equipamiento outdoor, pero en general vamos a contar con equipo más económico, más adecuado para lo que son oficinas. Dependiendo del tamaño, el presupuesto del cliente, utilizamos equipos A3C o si la complejidad no es muy grande, con A2C se puede resolver o con C2S. Todo bajo el mismo paraguas de gestión. Eso es muy importante y además es accesible si los equipos están conectados a Internet. Que se pueda gestionar con el Altai Care Cloud, se pueden ver desde cualquier lugar del mundo. O sea, el usuario puede tener la posibilidad de ver su red en cualquier instante desde cualquier lugar. Vamos a ver un caso de éxito específico para puertos. Es un puerto en el Caribe, es uno de nuestros clientes que tiene un gran muelle, una gran área a cubrir, muy importante. Tiene muchísimas grúas RTG, grúas móviles y grúas pórticas también. Recibe a muchas... Es un puerto, es de los puertos más importantes de Caribe. Los requerimientos son del 100% de cobertura en todo el patio de contenedores, las grúas RTG, las grúas pórticas, el edificio de operación y mantenimiento que se llama MOB, y las oficinas, soportar aplicaciones multimedia de las que vimos anteriormente, contar con redundancia de cobertura y de backhaul, y principalmente tratar de reutilizar las luminarias para no poner infraestructura adicional. La gestión de red también tiene que ser centralizada y presentar reportes periódicos. Bueno, esto es el Google Earth, la vista superior del puerto del puerto en cuestión. Aquí tenemos los 5,5 kilómetros de perímetro, es un puerto muy grande. Los puntos que están señalados ahí son luminarias o puntos altos para instalar equipamiento. Los que están señalados en verde son puntos que tienen luminarios, que tienen una doble polea que permite justamente bajar la corona luminaria y poder instalar, no solamente instalar, sino hacer reparación de equipos a nivel del suelo en lugar de tener que hacer la reparación en altura. Nos solicitaron justamente preferenciar esas ubicaciones. Nosotros con Altai utilizamos obviamente los equipos A8, hicimos un diseño para semejante superficie, un diseño de pocas radiobases, pocas radiobases respecto a otras alternativas, con 11 equipos más uno de backup, más uno adicional que para el área que iba posteriormente a crecer, con segurización de backhaul, ¿ok? Y lo más importante de todo esto es que solamente utilizando pocos puntos y tuvimos información justamente, nos preguntaban cómo, o sea, cómo ustedes tienen tan pocos access point. Tenemos soluciones de A, B, C que tienen 70, 80 y más access point. Bueno, justamente por esto de la Smart Antenna Technology, equipos de macro cobertura son ideales para este tipo de aplicaciones, ¿no? Sobre todo por el multipath, para evitar obstáculos, etc. Esto es un poco para que tengan como referencia la simulación con Ekahau. Se muestran acá los parámetros de RSSI. Bueno, este caso se considera la cobertura a nivel del piso. Bueno, no está simulado acá porque se utilizan otros dispositivos para las RTG y para las grúas pórticas.
pero básicamente acá vemos que tenemos una potencia de señal 2.4 superior a los menos 67 dBm, pero como dijimos antes, una parte es la potencia y otra parte es la relación señal a ruido. También la relación señal a ruido tiene que ser salubre para este diseño, con lo cual aquí vemos también el diseño y la simulación, que después se constató en la instalación, de niveles de relación señal a ruido sumamente aceptables. Vemos acá un poco los detalles de este puerto para que tengan una idea. Ahí se ve como bajando la corona luminaria no puede ser la instalación baja, ¿no? A nivel del piso. Ahí vemos en el segundo las antenas de 2.4, las 4 antenas de 2.4, el equipo con su cableado. Bueno, ahí no se ve, pero está la antena de 5 GHz del otro lado, pero básicamente esto es como luce una instalación previa a subirlo al mástil del equipo, ¿no? Al mástil del lugar, quiero decir. Aquí se pueden ver otra parte de la instalación. La instalación, vale destacar que estas torres luminarias tienen alrededor de 30 o 40 metros, 30 o 40 metros, con lo cual resultan ideales para tener una visibilidad muy amplia. Los equipos de Altai de macro cobertura tienen, como dijimos, antenas sectoriales. Las antenas se pueden inclinar hacia abajo, tienen una inclinación de hasta 30 grados, con lo cual uno puede focalizar la cobertura justamente donde están las luminarias, es donde iluminan los pasillos, es el lugar ideal para conectar los equipos. Abajo se ve una caja NEMA que también está instalada justamente para hacer la terminación de la fibra. Los UPS, aquí está el PoE, la fibra, hay un adaptador fibra a Ethernet, justamente por las distancias, este puerto está cableado con fibra, no soportaría más de 100 metros una instalación Power over Ethernet. Y aquí en el edificio de operación y mantenimiento se pueden ver cómo también se aprovechó para la instalación de equipos para dar cobertura en ciertas áreas del puerto. Obviamente en las oficinas se instalaron equipos A3C y A2C para lo que son las oficinas del puerto. Y eso es básicamente la solución que se hizo en este caso. Hablamos del puerto de contenedores como un caso, creo que extremo en cuanto a complejidad. Hay otros casos que por ahí no presentan tanta complejidad, pero están englobados en la misma problemática, si se quiere, de grandes áreas a cubrir. Por ejemplo, y les dejo como último comentario de esta parte, las zonas, la cobertura en zonas francas, zonas de espacios muy importantes, la cobertura en minería. Estamos desarrollando actualmente varios proyectos en minería, a cielo abierto sobre todo, donde contar con un mástil o una torre no es sencillo, sobre todo para llegar con alimentación bajo, con lo cual para aplicaciones de logística muchas veces es necesario, digamos, no sería factible poner equipamiento cada 50, 100 metros, ¿no? Sino hay que poner equipos que cubran varios cientos de metros como esta tecnología. También áreas de mantenimiento de aeronave, MRO, que se utiliza mucho para no solamente para logística, sino para mantenimiento, donde se accede de manera remota a las bases de datos de los manuales, y también en lo que es logística ferroviaria, en las áreas de mantenimiento de los trenes y otras aplicaciones hemos recibido también, y básicamente la problemática, los tipos de productos que se utilizan es la misma, o similares. Bueno, hablamos bodegas en los puertos, pero hay una problemática en bodegas en general, fuera de lo que tienen los puertos. Para este tipo de entornos la problemática, si bien es de cobertura interior, tienen particularidades, no es cualquier cobertura interior, no es un mall, no es una escuela. Aquí vemos que hay una serie de obstáculos que hay que tener en cuenta y hay de diferentes modelos, tipos de warehouse. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, dependiendo del tipo de bodega, pueden haber estanterías muy altas que pueden llegar hasta el techo, con mercadería. Estas estanterías suelen llegar justamente casi hacia el techo, lo cual hace difícil, digamos, poder abordar la cobertura.
En áreas de manufactura, por ejemplo, puede haber mejor visibilidad, pero puede haber obstáculos metálicos, bandejas, cintas transportadoras, un ruido un poco más importante. Justamente a nivel de ruido pueden haber en estos tipos de lugares, depende del lugar, motores, otras fuentes de ruido que hagan que, bueno, que la señal se pueda ver dañada tanto en 2.4 como en 5 GHz. Se debe lograr una cobertura uniforme. Bueno, todos habrán escuchado también tecnologías tipo mesh, en la cual se comparte el ancho de banda. Yo, digamos, no somos muy partidarios de esa forma de conectividad, especialmente en este tipo de lugares, porque justamente la cobertura no se hace uniforme, se va sobre todo desde el punto de vista de throughput, se va degradando un poco la señal. Pero hay que dar cobertura uniforme a RFIDs, a terminales de logística típicamente. Obviamente tienen que ser disponibilidad de los equipos elevada para tener una red que esté funcionando el 100% del tiempo. Hablamos de, en algunos casos, tener que instalar en altura, es decir, poner más equipo implica en un lugar de difícil acceso tener que poner infraestructura que tal vez si podemos ahorrar en la cantidad de equipamiento es mucho mejor. Y en algunos casos, y vamos a ver ahora brevemente, se utilizan equipos en lugares no muy sanos, digamos, desde el punto de vista de polvo, e incluso desde el punto de vista de temperatura, en conservación de alimentos, en conservación de fármacos. Hay que poner equipos y eso nos va a dar un tipo de desafío que vamos a resolver con otro equipamiento dependiendo del caso. La solución específica para cada caso, como decíamos, va a depender del tipo de bodega que involucre el proyecto que nuestro cliente nos está pidiendo resolver. Por ejemplo, en bodegas de tipo de almacenes o almacenaje, se suele tener grandes estanterías hasta el techo, con mercadería, con lo cual la forma de abordar este tipo de lugares es típicamente por el techo o los costados de los pasillos, pero en el techo, con tecnología, los equipos de Altai, por ejemplo, de la línea A3C, permiten justamente cubrir varios pasillos con un solo equipo. Entonces, podemos desde el techo hacer una cobertura mucho más uniforme y mucho más efectiva en costos, ¿no? Tenemos casos de un solo equipamiento cubriendo casi 4.000 metros cuadrados de warehouse, ¿no? No en todos los casos, pero hay que evaluar caso por caso la necesidad de más o menos cantidad de equipamiento. Felipe Sarta dio un webinar al respecto del diseño, de cómo considerar los obstáculos para el diseño, pero bueno, básicamente hay que tenerlo en cuenta. En algunos lugares, en otro tipo de bodegas, típicamente llamamos bodegas o galpones, grandes superficies, para llamarlo de alguna manera genérica, puede haber por ahí visibilidad de algún punto alto, pero hay muchos obstáculos en el medio, como pueden ser cintas transportadoras, no sé, metal en general, maquinarias, también hay cierto nivel de ruido que por ahí podríamos hacerlo con los equipos A13, pero no sería tan eficiente. Los equipos incluso de gran cobertura utilizados para outdoor como la familia A8 tienen la ventaja de manejar el algoritmo de mitigación de interferencia de una manera muy eficiente, con lo cual en ambientes muy ruidosos y con muchos obstáculos, sobre todo para el manejo de conexión vía non-line of sight, es el que resulta de mayor aplicabilidad. Y como decíamos hace un rato, en lugares donde hay conservación de frío, de elementos en frío, o hay polvo, o hay cuestiones que hacen que poner un equipo simplemente indoor, que tal vez pueda cubrir toda el área completa, no es la solución adecuada porque el equipo no está preparado para rangos de temperatura muy, muy extremos, con lo cual considerar incluso equipamientos de exterior con esos rangos de temperatura de menos 40 más 60 resulta la opción, creo yo, más adecuada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Altai? Bueno, Altai cuenta con una solución para interior de alta performance, con la serie A3 que ofrece un ancho de banda importante. Tenemos los equipos A3 en estándar 802.11ac con hasta 1.75 gigabit por segundo. También aplican todas las cuestiones de
estándar 802.11r y otras para manejar un handover rápido. Gracias también al band steering y al el airtime control podemos manejar una alta concurrencia y una alta capacidad, alto throughput. Con los equipos digamos que tienen, sobre todo los que tienen Smart Antenna, manejamos y con los algoritmos de mitigación de interferencia podemos hacer frente a lugares que tienen mucho ruido, que puedan tener fuentes como motores eléctricos y otras fuentes. Podemos hacer frente a ese tipo de problemas. Compatibilidad con los terminales, somos básicamente compatibles con todos los terminales de logística del mercado. Y lo no menor, nosotros tenemos muchísimas experiencias, ahora vamos a ver un caso específico, pero de unos costos de implementación, no solamente del equipamiento, sino del diseño en general. O sea, poner menor cantidad de equipos, tener que hacer menores tiempos de instalación, eso impacta mucho porque uno muchas veces tiene en cuenta solamente el costo de la infraestructura, el costo de los equipos, pero no tiene en cuenta muchas otras cosas como el cableado, repuestos, operación de la red, etc., ¿no? Podemos decir que estamos entre los más bajos costos de implementación de soluciones. En cuanto al hardware utilizado, como dijimos, típicamente lo que son bodegas de almacenaje es la línea indoor, A3C y A3W y A2C y C2S, que también la C2S es para exterior, pero es una cuestión de estanqueidad IP55, pero son muy utilizados en bodegas en interior. En el área de manufactura, donde hay por ahí maquinarias o lugares en general donde hay ruido, se utiliza la línea A8N porque tiene esto del algoritmo de mitigación de interferencia, el Smart Antenna Technology, sobre todo si hay obstáculos, se comporta incluso mucho mejor sin línea de vista o como cercano a línea de vista. También, bueno, no está aquí, pero va a estar posicionado ahí la línea AX500, que también utilizan Smart Antenna Technology. Y en las bodegas donde hay polvo, hay temperaturas extremas y otras cuestiones que hacen que una solución indoor no sea lo más adecuada para ese entorno, bueno, ahí utilizamos los equipos típicamente A2, A3i, inclusive tenemos en cámaras frigoríficas donde el equipo o fue puesto dentro mismo o fue puesto fuera porque creo yo no se animaron a ponerlo dentro, de todas maneras el equipo lo soporta, pero pusieron las antenas cableadas en el interior. Como decíamos, soportan menos 40 más 60 grados de temperatura, con lo cual en ese tipo de entornos son ideales y al contar con el estándar IP67 soportan acumulación de polvo, soportan humedad con condensación hasta el 100%. Vamos a ver muy brevemente, porque ya estamos en tiempo, un caso de éxito. Esto es una bodega farmacéutica hecha por uno de nuestros partners de Altai. Se nos presentó básicamente el desafío de reemplazar una infraestructura. Ya tenía una infraestructura existente que tenía problemas de cobertura, problemas de roaming, una superficie bastante grande dentro de lo que son bodegas con estanterías muy altas, áreas de conservación de medicamentos en frío, ¿no? Bueno, en este caso en particular desconozco las razones, pero sí tenía un problema de gestión de red. La solución que se propuso con Altai es solamente con 4 equipamientos indoor instalados en el techo por bodega, son 5 bodegas, son un total de 20 access point, más 2 access point utilizados en las áreas de mantenimiento de fármacos en frío, logramos dar la cobertura al 100% con solapamiento de cobertura. O sea, ¿qué vemos acá? Que si esto fuera un prediseño y lo que estaba antes no hubiera estado instalado, tenemos una solución de 50 access point contra 22. No es el caso de este proyecto, pero por ejemplo en el aeropuerto de Bogotá se implementaron una solución que se logró bajar en un 30% lo existente en cuanto a cobertura de la versión existente anteriormente instalada. Entonces ahí vemos un ahorro importante en cobertura, en equipos que fallan poco, en equipos que se pueden instalar y gestionar de manera sencilla, ¿no?
Bueno, hasta aquí la presentación. En general, la idea era mostrarles un poco algo más orientado a aplicaciones, a casos de éxito, que pudieran ustedes ver y evaluar cuáles son las ventajas de Altai, por qué nuestros clientes, por qué estamos tan bien posicionados en puertos de contenedores a nivel mundial, en varios puertos multinacionales. Bueno, básicamente orientado a las prestaciones de la solución de Altai a entornos específicos que ustedes puedan llegar a resolver o tener que resolver en su mercado. Bueno, no sé si tienen preguntas que quieran hacer, dedicaremos unos minutos, si no, bueno, si tienen preguntas las podemos resolver ahora y si no, también me pueden enviar correos para que yo les pueda responder. ¿Dónde se puede conseguir la presentación? Bueno, la presentación la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de Altai Technologies Latam. Va a estar disponible, espero, no sé si la semana que viene o en un par de semanas, son épocas complicadas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el equipo A8 y AX500? Bueno, los dos tienen básicamente Smart Antenna Technology. O sea, la diferencia es que el equipo AX500 no tiene una ganancia tan pronunciada. Estamos hablando de una ganancia de los equipos A8 en 14 dBi. El AX500 tiene menor ganancia y son equipos orientados para más capacidad, entornos por ahí de menor cobertura, pero manejando el estándar MU-MIMO, ¿no? Que permite hablar con un usuario, no con un usuario a la vez, sino con un par de usuarios simultáneamente, lo cual maximiza el throughput de la radio base. Ok. En Colombia, ¿quién distribuye? Bueno, en Colombia tenemos varios distribuidores. Te pediría que me envíes un correo, así te mando directamente la lista de distribuidores. Tenemos varios distribuidores, no solamente en Bogotá, en Cali, en otros lugares. Así que no sé de qué zona eres, pero bueno, me envías un correo a javier@altaitechnologies.com y yo con gusto te envío la lista de los distribuidores. Ok, bueno, espero que les haya servido la presentación, los tópicos que hemos tratado. Y bueno, nos vemos en las sesiones siguientes. Una cosa a aclararles es que bueno, hemos reprogramado algunas sesiones por cuestiones de fechas y disponibilidad de gente para la primera semana de febrero, así que les pedimos si por favor los que no se registraron lo hagan y los que ya se registraron que vean que hubo una actualización, que les debe haber llegado un mail de actualización de fecha. Así que bueno, saludos a todos, que tengan felices fiestas y bueno, nos vemos en el próximo webinar.